Hoy el tema es la tensión entre el querer y el hacer. Y es Dios el que nos va a hablar, y es Dios el que, con su Santo Espíritu, el que nos va a redarguir, nos va a enseñar y nos va a mostrar y nos va a decir qué hacer, ¿sale? Es la palabra de Dios, no soy yo, es la palabra del Señor. Vamos a orar una vez más para dar el inicio al mensaje. Señor, Padre, nos ponemos en tus manos, mi Dios, para que seas tú obrando en nuestras vidas y hablándonos al corazón, Señor. Padre, tú quieres y tu voluntad es de que cada día nos santifiquemos cada vez más. Lo repito nuevamente, Señor, tú quieres que cada día nos santifiquemos cada vez más, Señor. Esa es tu voluntad. Que cada cristiano, cada persona que ha creído en ti, se santifique cada día más. Hasta el día de tu regreso, Señor. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta cuando tú regreses, Señor. Y hoy queremos aprender, háblanos, Señor. Háblanos porque hay cosas en las que todavía, Señor, tenemos el deseo de cambiarlas, de dejarlas, de abandonarlas, pero muchas veces no podemos, Señor. Tenemos el deseo de querer hacerlas, pero finalmente no las hacemos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a transmitir este mensaje. Por favor, Señor, te lo pido. Pon tu palabra en mi boca, en mis labios, Señor, y que seas tú hablando, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, miren, el texto base es Filipenses 2:13. Ahí siempre me gusta traer muchos versículos, y hoy vamos a tener versículos que muy hermosos, confrontadores, y nos van a hablar muchísimo. ¿Qué dice ahí Filipenses 2:13? ¿Me ayudan? ¿Porque qué? ¿Quién es? Perdón. Es Dios. Ahí está. Eso es lo primero que tienes que anotar. ¿Quién es? Es Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios en ti y en mí? Ok. Es Dios. No es el hermano, no es el consejero, no es el psicólogo, no es quien tú quieras, no es Dios el que en ti pone el deseo de querer hacer, del querer como el hacer, por su buena voluntad. Y el título de esta enseñanza, como les dije al principio, es la tensión entre el querer y el hacer. ¿Qué es la tensión? No atención, la tensión. ¿Cuántos de ustedes jugaron conmigo? Bueno, fueron a mi estación, la más divertida de todas, porque estaba yo. La más divertida de todas, bueno, de una de las tantas estaciones divertidas que hubo, es que ahí no había hormigas. No es cierto. Oye, pero ya me dijeron, estaba calientísima la lona. No, bueno, pero estuvo padre. Aguantaron la tensión. Entonces, ¿cuántos de ustedes jugaron la cuerda conmigo? ¿Todos? Hubieron unos que le tuvieron miedo al gigante, pero no aguantaron, no aguantaron, tuvieron miedo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué es la tensión? La tensión en un sentido muy sencillo, muy práctico, puro, básico, es un estado de estiramiento. ¿Cuántos físicos hay aquí? Ni uno, ok. Y médicos, y todos, ¿verdad? Todos son médicos. Bueno, la tensión es ese estado de estiramiento, presión o tirantez, provocando la acción de dos fuerzas opuestas que jalan en direcciones contrarias, así como estaba, ¿no? Jalando un equipo, jalando de este lado y el otro equipo jalando del otro lado, y el que cruzara primero la línea, ese iba a ganar, ¿no? Y estaba tensa la cosa, pero tan tensa que ni aún habíamos empezado, ni aún había yo dado el silbatazo, ya estaba tenso, de verdad. Yo ya tenía yo aquí agarrado el pañuelo, y algunos yo les decía, oigan, no, aflójenle tantito, o sea, porque ya estaba tensa la cosa. Pero eso tiene una enseñanza muy, muy interesante, muy importante. Pero en resumen, la tensión es tirantez. Es la energía acumulada cuando algo o alguien está siendo jalado hacia uno u otro lado, ¿sí? O
o dos lados distintos, hacia allá o hacia acá, ¿no? Al mismo tiempo. Es una tensión, es una, en nuestros términos espirituales es una batalla, ¿no? Pero para iniciar y para estar conectados, vamos, yo les voy a hacer una serie de preguntas. ¿Y cuántos pueden ser honestos hoy? ¿Cuántos? A ver, levanten las manos los que van a ser honestos. A ver, acá no todos, ¿eh? No tengan miedo. ¿Ah? Bueno, los que van a ser honestos, que son todos, dijeron, les voy a hacer una serie de preguntas, las cuales nos van a ayudar a entender un poquito el mensaje de hoy. ¿A cuántos de ustedes, ahí vamos a empezar? Miren, yo voy delante de ustedes, créanme, no están solos. El primero soy yo. ¿A cuántos? Me acordé de algo, pero ya después se lo digo, porque aquí me están viendo. Allá atrás me están viendo. Dice, ¿de qué hablas? A ver, reconozco mi falla, ¿eh? La reconozco. Porque ¿a cuántos de ustedes les pasa o les está pasando que tienen algo por hacer y sabes que lo tienes que hacer, pero lo postergas y mañana lo hago y al ratito lo hago y pasa el tiempo y sigue sin ejecutarse? Y en lugar de eso, escuchan bien, que sabes que tienes que hacer porque lo estás viendo, pasas por ahí. Ay, miren, yo siempre que llego a mi casa, lo primero que veo es una pared que me dice ¿cuándo? Y no nada más la pared habla, o sea, ¿cuándo me vas a pintar? ¿Cuándo? Y tengo el deseo, de verdad, créanme, de pintarlo. Y de pintura, pues es imposible decir que no la tengo, ¿verdad? Híjoles, yo de verdad fui el primer confrontado con esto, pero esto va más allá, esto es nada más para ir entendiendo, va más allá de esto. Y bueno, y sabes que lo tienes que hacer, y en lugar de hacerlo te pones a hacer otra cosa que no precisamente es más importante, pero sí es más gratificante. En lugar de hacer lo que sabes que tienes que hacer, no lo haces, pero haces otra cosa que te gratifica. Ahorita me vas a entender un poquito más. Por ejemplo, sabes que tienes que ordenar tu recámara. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos son bien disciplinados y no tienen problema con la recámara, ¿no? Pero a los que les dice su mamá, les deja la torre de ropa que recién lavada y para guardarla, y pasa días, te la vuelves a poner desde ahí. A cómo vas, ni siquiera la planchas, ni siquiera tienes la decencia de eso. Bueno, pero me voy a centrar en este ejemplo. Sabes que tienes que ordenar tu recámara, sabes que tienes esa ropa que hace tiempo que se lavó y te la dejaron en tu recámara para guardarla, y cada vez y cada que la ves ahí sabes que hay que guardarla, lo sabes muy bien, ¿verdad? ¿A cuántos les pasa eso? ¿Sí les pasa que su mamá les deja ahí la ropa? Me van a decir, yo mismo la lavo. A ver, ¿a cuántos les pasa eso? Que ahí está la ropa. Ya te hizo, dirían aquí, el paro tu mamá de lavarla, y ahora lo único que tienes que hacer es ¿qué? Guardarla. Es un ejemplo. Y ahí está, pero de pronto ves el teléfono, ves la pantalla y la ves y la contemplas, pero de pronto ves el teléfono, llega un mensaje y pues de ahí te me vas y empiezas a ver Insta, TikTok, Facebook, videos, te ponen ya una serie y no un capítulo, 2, 3 capítulos. Y ya después una siestecita, te da sueño, ¿y qué crees? Terminaste de hacer todo eso y te salió otra cosa, ¿y qué crees? La ropa sigue ahí. Ahí sigue la ropa.
Y así pueden ser varias cosas o varias tareas. Para mí son unas paredes, son unas cajas en el pasillo, lo reconozco, lo admito, lo sé. Tengo el deseo, quiero hacerlo. Pero ¿sabes qué? Me justifico con muchas cosas. Ya no me mires así. Me justifico. Bueno, ahí le pueden dar. Me justifico y me justifico. Y así le hacemos. Tenemos muchas tareas. Yo no sé que tú tengas pendiente. A ver, yo te pregunto, ¿tienes algo pendiente que hacer que sabes que ahí está todavía y no lo has hecho? ¿Cuántos? A ver, dijimos que íbamos a ser honestos. Rayos, chavos. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Ah? A ver, ustedes digan, ¿cuándo? Cuando tú pintes, hermano. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo un día. Pero bueno, hay cosas que de verdad no pueden ser, chavos. O sea, tenemos muchas tareas y muchas cosas que hacer. No sé, aquí lo escribí, ya está escrito. Bañar a tu perrito tal vez. Tiene días que el pobre perrito no se ha bañado. No, que ya mañana y más mañana. Y el calor y no hay agua y bueno. Y lleva semanas. O cuando deseas hacer ejercicio, ¿qué tal? ¿Cuántos tienen ese deseo de hacer ejercicio? ¿Y qué hacemos? Ay, una horita más, estoy cansado. Muchos miles de pretextos. O despertarte temprano. No, ya me voy a empezar a despertar temprano. Híjoles. Chicos, es una realidad, incluso hasta en cosas personales como bañarse. Al ratito me baño y llega una semana y no te has bañado. Es real. Se los prometo que es real. Pero antes preferimos otras cosas más gratificantes que lo que tenemos y debemos hacer. Al ratito lo hago. Al ratito lo hago, y al ratito, y al ratito, y ese ratito jamás llegó. Fíjese algo interesante, porque justamente cuando ya estaba meditando en este mensaje, me llegó un video acerca de esto justamente, como que Dios me lo puso. ¿Qué dice la ciencia acerca de esto? ¿Qué dice que es? Y la ciencia le llama que es un puente entre el querer y el hacer. Y ese vacío o parálisis que ocurre entre tener la intención de hacer algo y realmente dar el primer paso es uno de los fenómenos más estudiados por la neurociencia y la psicología. Ese comportamiento del por qué. Hasta los filósofos filosofaban en eso, Ay, ¿por qué en mi mente? O sea, se volaban también eso. Lo entendían, también tenían esa batalla, esa tensión. Dice que la mente, bueno, la ciencia dice que no es un problema de falta de voluntad o pereza. Es literalmente un conflicto de intereses dentro de tu cerebro, nuestro cerebro, ya que el cerebro es un ahorrador de energía. Mira cómo lo pinta la ciencia, como qué padre, ¿no? No, es que mi cerebro no me ayuda. Así casi, ¿no? Así lo dice la ciencia, y que el cerebro es un ahorrador de energía. Bueno, el cerebro realmente es un miembro maravilloso que Dios creó, o sea, que ni el mismo hombre ha podido entenderlo, solamente Dios lo entiende, pero este problema va más allá, más allá. Entonces sigo con la descripción. Ya, el cerebro es un ahorrador de energía que evalúa si las tareas requieren un mayor esfuerzo, pero si la recompensa, y a ustedes les va a hacer sentido esto, pero si la recompensa no es inmediata ni garantizada, ¿qué crees que prefiere el cerebro? Ahorrar energía. No, mira, mejor pon la pantalla, tienes el control aquí y gratifícate con una serie. Ya después lo haces. Ahí está. Quiere una
recompensa inmediata. Pero si la recompensa no es inmediata ni garantizada, ¿cómo qué voy a ganar si guardo la ropa? Bueno, es un deber, ¿no? Entonces el cerebro prefiere la recompensa más segura de no hacer nada a fatigarse. Y es ahí donde hay un gran puente entre el querer y el hacer. Esa es la batalla entre lo hago o lo hago después. Porque dentro de nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, ¿verdad que sí? Si no, va a venir tu mamá y te va a dar unas cuantas. Y sabes que tienes que hacerlo. Entonces, y aunque el estudio de este fenómeno es muy profundo, porque existen muchas variantes, y ahí me puse a investigar, a leer bastante, ustedes búsquenlo ahí. La realidad es que existe, la realidad es que existe y se da con mucha frecuencia en nosotros. Si no, ya la pared ya estuviera pintada, ¿no? Aunque a algunos sí se les da eso, de resolver esas situaciones rápido, pero a algunos otros no. Y les confieso que vaya que hay cosas que ya es urgente que hagamos. Ahora, eso es lo que dice la ciencia, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Si esto sucede en las cosas cotidianas que tenemos que hacer, que tú posiblemente digas, no pasa nada, mañana la guardo, hablando de la ropa, no quiero pensar de bañarse, ¿verdad? Y con estos calores creo que es impensable, creo yo, ¿verdad? Pero hablando de la ropa, pues posiblemente no te traiga una consecuencia inmediata, ¿verdad? Pero esas cosas las puedes llevar al ámbito personal, laboral, y postergar las cosas, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana los hago, y mañana lo hago, y mañana mando el reporte. ¿Y sabes qué? Mañana te van a dar tu carta de renuncia. ¿Sí? Porque se trasladan. Entonces, si eso sucede en esas cosas cotidianas que tenemos que hacer y no las hacemos, ¿qué con las espirituales? Por ejemplo, ustedes dijeron que iban a ser honestos. Aquí vienen otras preguntas. Y aquí no es que necesiten ser honestos conmigo, necesitan ser honestos con Dios y con ustedes mismos. Y aquí viene lo duro. Aquí es donde se piensa poner buena la cosa. Porque ¿cuántos de ustedes han querido y desean, tienen ese deseo, ese anhelo de llevar una vida, de llevar una buena rutina diaria de la lectura de la palabra de Dios, pero les cuesta hacerlo? No me respondan. Pero estoy seguro que hay muchos aquí que batallan con ese deseo. Quiero, pero no me logro despertar temprano. Ya cuando quiero hacerlo en la noche me da sueño. Y ya no lo hago, y pasa un día, como bien lo decía hace rato Fanny. Un día sí, 3 días no, un día sí, una semana no, un día sí, 2 semanas no, y así te vas. Pero quieres, pasas ahí, ves la Biblia y ay, tengo que leer, pero te prefieres ir de largo porque la tele es más fuerte, el imán que atrae hacia lo que quieres ver a través de la pantalla que la misma Biblia. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto a tener un tiempo consecutivo de oración, pero no logran concretarlo? Pueden pasar días y días y días y no hay oración en tu boca, hasta que viene una necesidad apremiante, es que te acuerdas de la oración. Pero en ti está el deseo y dices, mañana me empiezo a orar, hoy empiezo a orar, hoy empiezo, y ahí está el deseo, pero no se concreta. Respóndete a ti mismo si quieres. ¿Te sucede eso a ti constantemente? Sí, pasa, por supuesto.
¿Cuántos de ustedes han dicho también, hoy me ha hablado Dios en esta enseñanza o en tal enseñanza y pondré por obra lo que me está diciendo? Dice que no debo andar en yugo desigual y vas y tomas a una persona que sabes, pero tú sabes y dices, no, ya, hoy no. O te habla el Señor en una prédica y te dice, ya tienes que dejar de hacer esto o el otro, porque está mal delante de mí, dice el Señor, y no sucede nada. Sales motivado y dices, hoy sí, saliendo de aquí, ahorita le marco a la persona con la que no debes estar, o le marco, ¿sabes qué? A los que tenía yo pensado reunirme en una party y yo dije, no, pues no. Oyendo un poquito más profundo, ¿cuántas veces has pensado que ya dejarás de hacer eso, que sabes que es pecado delante de Dios, pero aún así no logras dejarlo? Y aquí podemos englobar muchas cosas, jóvenes, cosas que a diario practicas y sabes, si te arrepientes al final, bueno, un arrepentimiento por encimita porque no has decidido dejarlo. Y cuando te sientes tentado, quieres satisfacer no el cerebro, sino la carne, y cedes y caes. Y la ciencia descubrió parte del problema en que está en nuestro cuerpo este problema, esta situación. Pero la raíz es más profunda que eso. Muchos de ustedes es que en realidad tenemos ese deseo, muchos de nosotros tenemos ese deseo profundo de querer hacer esas cosas, no solo leer la Biblia de manera frecuente, sino estudiarla, ir más allá. Y no, yo quiero estudiar de esta forma la Biblia, y a lo mejor empiezas un día así como el ejercicio, pero al día siguiente dices, no puedo, me levanté tarde, tengo cosas que hacer, y al día siguiente sucede lo mismo. O tener tiempo, como les decía yo, para tener un tiempo de calidad de oración, poner por obra cada enseñanza y sobre todo dejar de ofender a Dios con esos pecados que no se pueden o no has podido abandonar. Lo asombroso es que la ciencia cree que este comportamiento lo descubrió, pero el apóstol Pablo ya venía hablando de este comportamiento en el ser humano. Les dice a los filipenses lo siguiente en Filipenses 2:12, por favor, si me ayudan, con un propósito. Fíjense muy bien, el contexto es tremendo de este pasaje, léanlo en su casa. Pero Filipenses 2:12 dice, Pablo le dice a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense ¿de qué? De su salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Bueno, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo estaba dando a los filipenses sus últimas recomendaciones, entre ellas una de las más importantes en su ausencia, que era seguir esforzándose. Filipenses, hermanos míos, yo no siempre voy a estar con ustedes. Ustedes tienen que esforzarse más en la salvación que han obtenido por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo ya no iba a estar con ellos, ya no iba a mandar ni responder cartas a los filipenses. Ya Pablo estaba ¿sabes qué? Soltándoles, ahora ustedes tienen que caminar. Más bien era hora para los filipenses que empezaran a caminar solos. ¿Cómo? Cuidando lo que Dios les regaló en Jesucristo, la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados. A cuidar y poner por obra los mandatos y estatutos que Dios nos dio y les dio a ellos. Vivir de la manera de la que Dios le agrada, haciendo su voluntad y no la nuestra. Y así mismo con nosotros. Tiene que llegar el momento en el que tenemos que caminar solos, sin que haya necesidad de que tu mamá te diga, ¿ya leíste la Biblia hoy?
¿Sí me explico? Sino que de manera voluntaria tú decides, voy a la palabra de Dios porque tengo esa necesidad. Tengo esa necesidad. Y no necesitas que tu mamá esté diciendo, ¿ya oraste? ¿Ya leíste? ¿Sí? Y algún filipense pudo haber preguntado de manera preocupada a Pablo y seguramente, yo me imagino, ¿no? En la lectura te vas y ves todas esas cosas, ¿no? Y yo me imagino a alguien diciéndole, pero Pablo, ahora ¿cómo le vamos a hacer si ya no estarás con nosotros aquí para decirnos las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer, Pablo? ¿Cómo? O sea, a lo menos una carta, o sea, era para nosotros súper edificante, pero ahora ¿cómo le vamos a hacer? Y Pablo de manera anticipada dice, no, mis amados filipenses, no me necesitan a mí no me necesitan, ya Dios puso en ustedes, Filipenses, el siguiente versículo que dice, el 13, ya Dios puso en ustedes el deseo de hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y no tan solo puso ese deseo, sino también el hacerlo. Pero el hacerlo va a depender de ti, de mí. El empujón ya no los dio Dios. El querer seguir avanzando después de ese empujón ya depende de nosotros. Entonces por eso dice Filipenses 2:13, porque no me necesitan a mí, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Chicos, entonces con esto podemos ver que el problema va más allá de lo neurocientífico. El problema de la falta de deseo de querer hacer la voluntad de Dios no está aquí, está aquí. Es espiritual. Es espiritual. Y el problema espiritual desencadena muchos malos comportamientos en nuestra vida diaria. Ahora te respondes por qué la ropa sigue aún ahí. Porque esas cosas son las que desencadenan muchas cosas que nos hacen tropezar una y otra vez. Pero vamos a enfocarnos hoy en lo espiritual, porque si el problema espiritual es corregido con la palabra de Dios, muchos de los problemas cotidianos en automático también se van a corregir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y cuando tú vienes a ver, la ropa no está solamente acomodada, está planchada. Hacemos más allá de lo que podemos imaginar, aunque algunos vamos lentos, pero ahí vamos. Entonces, Dios es un Dios de orden y ordena nuestra vida y nuestra conducta. Entonces, si nos enfocamos en las cosas espirituales, en las cosas que debemos hacer para agradar a Dios, porque ¿cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? Yo también. Tengo un deseo profundo de agradar a Dios con todo lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago. Pero hay un problema en mí. Y ahorita lo vamos a conocer más a profundidad. Y no solo en mí, o sea, también en ti. Y es que el problema es que hay una batalla entre la carne y nuestra alma o nuestro espíritu. Hay una tensión, así como cuando estaban jugando la cuerda contra los gigantes. Y algunos pudieron vencer a los gigantes. Lo ganaron. Se hizo la tensión y buscaron la estrategia, la mejor estrategia para poder vencer. El problema es que hay una batalla y aquí hay una batalla espiritual. Porque nuestra guerra no es carnal, es espiritual contra huestes de maldad. No es precisamente que acá está un diablito y acá está el angelito hablándote. No, el problema es aquí, ahorita van a ver.
los versículos que soportan esta verdad. Hay una gran tensión entre leer, entre orar, entre meditar la palabra de Dios de manera consecutiva o no hacerlo. Ahí está, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y como les digo, no es que acá Satanásito te esté diciendo y acá el angelito te esté diciendo así. No, eso no es verdad. Es aquí. Hay una gran tensión entre orar o no orar. Hay una gran tensión entre obedecer a Dios, sus mandatos, lo que dice, o no hacerlo, o no obedecerlo. Hay una gran tensión entre servirle o no servirle. Hay una gran tensión entre adorarle y alabarlo con cánticos de alabanza o no hacerlo. Hay una tensión entre perdonar o no perdonar, porque también hasta eso, de mentir o no mentir, de ser honesto o no ser honesto. Entre obedecer o no obedecer, entre buscar a Dios cada día o no hacerlo. Hay una batalla. Yo sé que tú también tienes esta batalla constantemente. Estás batallando con ese deseo. En tu corazón quieres. Tienes el deseo, pero no puedes, porque está la batalla. En buscar a Dios cada día y no hacerlo. Es una tensión entre hacerlo y no hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne es lo que cuando habla la Biblia acerca de la carne en este tipo, es nuestra naturaleza caída y enemistada con Dios. Porque el problema serio no lo tienes con la serie, no lo tienes con el TikTok, no lo tienes con el YouTube, no lo tienes con el Facebook, aunque ustedes ya no usan Facebook, son puro Insta. El problema no. ¿Alguien tiene un problema con eso? Dígame, sean honestos. Sean honestos con las redes, sí, claro. No, la realidad es que no tenemos problema con eso. Tenemos problema con la palabra de Dios, con buscar a Dios, con orar a Dios. La carne, cuando la Biblia habla de la carne, es nuestra naturaleza caída y enemistada con Dios. No quiere nada de Dios ni con Dios. Y ahí está. Y sigue, oye hermano, pero yo ya soy cristiano. ¿Pero tienes luchas? ¿Tienes batallas? Sí. Entonces hay que buscar la solución en Dios. Esa es la carne. Y la carne se opone al espíritu, y el espíritu es la voluntad, querer hacer la voluntad de Dios, que Dios mismo ha puesto en ti y en mí. Y la carne y el espíritu, ¿qué crees? Así, chocan. Porque ahí está la batalla. O veo esto o leo la Biblia. ¿Quién gana, chicos? Normalmente nadie se atreve a responder, ¿verdad? Porque muchas veces nos gana ¿cómo le dicen? Procrastinación, ¿sí? Nos gana eso. Miren cómo dice Gálatas 5:17, lo describe de manera perfecta. Miren cómo lo dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adánica, se opone, es contra el espíritu. Y el espíritu está en E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Y el del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué dice? Se oponen. Son enemigos entre sí. ¿Para qué? Para que no hagan lo que quieran. O la carne no te deja hacer las cosas del espíritu, o el espíritu no te deja hacer las cosas de la carne. ¿Quién gana en tu vida? ¿Quién gana? ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Sí nos está hablando el Señor? Vamos a darle un aplauso a Él entonces.
¿Quién gana esa batalla, chicos? Definitivamente va a ganar quien esté más fuerte, quien esté más equipada, quien esté más dotada. Es lo que va a ganar, es la que va a ganar. En Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo, fíjense cómo dice, por favor. Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso dice, NTV, ahí está, dice: la naturaleza pecaminosa, ¿qué desea? Hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos, ahí yo subrayé, estas dos fuerzas luchan constantemente. ¿Cada cuánto luchan? Constantemente tenemos esa batalla. En este momento nuestra mente puede estar luchando contra la carne. Puede ser el sueño, puede ser quién va a ganar mañana el mundial. Puede ser, no sé. Otras cosas que te puedan afligir. Estas dos, dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones, porque alguien tiene que vencer, y va a vencer el que esté más fuerte. Entonces, la razón principal del por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios, buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, leer o estudiar la palabra de Dios, amar, perdonar, dejar de mentir y todos los pecados que tú quieras, negarnos a ciertos placeres de la carne, no es precisamente porque la parte prefrontal del cerebro te lo indique, sino que nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída, nuestro hombre interior que es caído y que está viciado y en contra de la voluntad de Dios, se autocomplace con lo que le gusta hacer, pero que a Dios no le agrada. Ahí está el problema. Mira los siguientes pasajes que definen no a nuestro cerebro propiamente, sino a lo que en realidad hay en nosotros para no obedecer a Dios. Anótalo si gustas. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, todos los pensamientos del corazón, de lo que hay en el hombre, de ellos era continuo solamente el mal. Dios nos dice aquí dónde está la raíz del problema: en el corazón, en los pensamientos, y están de continuo. Pero miren este otro pasaje que contestará el por qué no puedo hacer lo que Dios le agrada. ¿Quieren saber por qué? A ver, díganlo todos. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué o sí? Sí. Jeremías 13:23. ¿Por qué no podemos hacer el bien? Jeremías dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede? ¿Puedo hacerme yo güero? Como... ¿Puedo hacerme blanco? Sí, puedes, hermano. Enférmate. No puedo. ¿El leopardo puede quitarse sus manchas? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Así también, fíjense cómo dice la palabra, así también pueden ustedes hacer bien estando habituados. Esa es la palabra. Estando como habituados. Estando como habituados a hacer el mal. Es imposible si estamos habituados. Es imposible hacer el bien si estamos habituados a hacer el mal.
Es imposible. No podemos amar, perdonar, tener comunión con Dios porque te cuesta despertarte para luego orar, para luego leer. ¿Por qué? Porque nuestra carne está habituada, acostumbrada a buscar la gratificación, a seguir durmiendo, a preferir ver todo lo que ya les dije, videos, TikTok, Insta, etc. Y nunca va a permitir que hagamos el bien, que hagamos lo que Dios quiere, porque estamos habituados. Pero ¿cuántos de ustedes tienen el deseo de agradar a Dios y hacer lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos tienen el deseo? Todos, muy bien. Necesitamos entender esta palabra que nos está diciendo aquí Jeremías. No podemos hacer el bien que Dios quiere porque estamos habituados a hacer el mal. Por eso empecé con Génesis diciéndole que Dios tuvo que hacer pues acabar con esa gente porque de los tiempos de Noé, porque estaban habituados y todo el designio, todo pensamiento era de continuo hacer el mal. El apóstol Pablo reconoció que hay una batalla entre el querer y el hacer. Esas son las cosas que debemos saber y que debemos tener muy presente cuando nos encontramos en ese dilema. ¿Qué cosas? Bueno, que las cosas que debemos entender son estas. Una de ellas es que nuestra naturaleza caída siempre ha sido y será enemiga de Dios. Nuestra naturaleza caída. Fíjense, a mí este pasaje en específico me encanta. En mi juventud fue uno de los pasajes que más penetró mi vida, mi alma y el deseo de querer agradar a Dios. Es uno de los pasajes en el cual tú puedes encontrar la respuesta: Señor, ¿por qué si quiero agradarte termino haciendo esto? Porque yo sé que también en muchos de ustedes está ese deseo de querer agradar a Dios. Y te sientes muy mal cuando has caído, cuando has pecado. Y te sientes tan mal que le dices: Señor, pero ¿por qué cedo a esto? Yo quiero agradarte, yo no quiero hacer esto. Y me encanta Romanos 8 porque les digo, como joven entiendo muchas cosas de las que ustedes están pasando en este momento, muchas batallas, muchas luchas en la mente, en el corazón, en los deseos, en las emociones. Creo que las entiendo, porque también fui joven y también tuve batallas y luchas. Pero Dios me habla en las escrituras acá y digo: wow, Señor, encontré una respuesta. Yo espero en el Señor que tú la encuentres también. Dice Romanos 8:7, dice así, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Romanos 8:7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. No hay ni una sola, ni un gramo de amistad entre la carne y Dios. Nada. ¿Por qué? Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y ahí está el problema. Si tú vives bajo el dominio de la naturaleza, que es la que caída, que es la que más prevalece, más que el espíritu constantemente, mi querido joven, vas a perder todas las batallas, todas. Porque la tensión, no quiero ver a la carne y el espíritu jalando la cuerda, porque se desliza hasta sin agua con jabón. Se desliza, se va, porque está más fuerte la carne.
Y este verso 8 lo que está tratando de decirnos es que si seguimos habituados a no hacer lo correcto, a lo que Dios le agrada, significa que aún estamos viviendo en esa naturaleza que Dios rechaza. Y posiblemente, mi querido joven, te tengo que decir la verdad, aún no hayas nacido de nuevo. Eres llevado por todo viento, por las olas, te arrastran en el pecado, en los deseos. Tendrás que analizarte a ti mismo y preguntarte, Señor, ¿he nacido de nuevo? Pero yo les quiero hacer una pregunta aquí y también me gustaría que fueran honestos. Y aquí sí levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que no sepa qué significa nacer de nuevo? ¿Hay alguien aquí? Levántenla con toda confianza, porque sí me gustaría, porque hay muchos que nos visitan, vienen, se quedan. ¿Y qué es nacer de nuevo? No sé qué es nacer de nuevo, y entonces yo necesito asegurarme que ustedes sepan qué es nacer de nuevo. Muy bien, gracias, mamá. Muy bien, gracias por su honestidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Si no sientes esa batalla en tu mente de querer hacer lo correcto, pregúntate si has nacido de nuevo. Y yo les voy a, con la palabra del Señor, obviamente les vamos a enseñar qué es nacer de nuevo. ¿Sale? ¿Qué es nacer de nuevo? Porque a lo mejor y ustedes ya nacieron de nuevo, pero no, a lo mejor no lo entienden. Y necesitan tener esa seguridad. Oye, sí, es que yo todavía estoy batallando. Yo también batallo con cosas, pero estoy convencido de que ya he nacido de nuevo. Y vamos a seguir con esto antes que nos gane el tiempo. Ya queda menos tiempo. Al final hablamos. Pero si has nacido de nuevo y tienes esa batalla constantemente, debes ceder siempre a obedecer a Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien te dice lo que debes hacer. Pone el deseo y también pone la voluntad para que lo hagas. Y de manera majestuosa el apóstol Pablo explica estas cosas para que entendamos que esa batalla entre el querer y el hacer, ahí están en este momento, pero muchos se dejan llevar por la carne, derrotar por la carne. ¿Y quién va a vencer? Pues va a vencer el que esté más fuerte. Entonces, la tensión entre el querer y el hacer, lo que a Dios le agrada. Vamos a buscar por favor Romanos 7:15 al 19. Este es el pasaje que les decía yo que es el que impactó mi vida en mis luchas más férreas cuando estaba yo joven así como ustedes. Y me gustaría que se den el tiempo de leerlo en casa, medítenlo. Fíjense, Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. O sea, ahí estoy, no quiero hacerlo y lo hago. Y dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo. Estas palabras son palabras de un hombre que ha nacido de nuevo. Es el mismo apóstol Pablo, teniendo batallas y luchas como tú y como yo. Es un hombre, pero es un hombre que ha nacido de nuevo y que intenta agradar a Dios, pero algunas veces fracasa. Y en las escrituras podemos ver algunas cosas, algunos momentos en los que fracasó. Y continúa diciendo: pues no hago lo que quiero. Bueno, Pablo quiere dar obediencia a Cristo, pero termina fracasando. Luego dice otra vez: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué fracasamos muchas veces en un deseo bueno? No lo quiero hacer, y terminas cayendo y terminas haciendo lo que no quieres. Y muchos me entienden. ¿Cómo puedo hacer? Me está seduciendo una chica, yo quiero con ella, pero yo sé que no puedo. Pero termina cediendo.
¿Por qué fracasamos en ese deseo y terminamos haciendo lo que no queremos? Es sencillo, porque le somos infieles a Cristo, porque no nos abrazamos a su palabra, porque no tenemos fe en Él. Ay, es que si no aprovecho ahorita la oportunidad me voy a quedar solo. No. Somos infieles, terminamos siendo infieles a Cristo porque aún cohabitamos, escuchen bien esta palabra, aún cohabitamos más con aquellas cosas que nos separan de Él, de Dios, y frustran, y estas cosas frustran el deseo de querer hacer la voluntad, y lo que aborrecemos, eso es lo que terminamos haciendo. Eso es lo que terminamos haciendo. Un arranque de ira, un arranque de enojo, un arranque de tristeza, de depresión. No querías caer ahí, pero terminaste cayendo. Queremos dejar de pecar, pero nunca podremos si no anteponemos primero a Cristo. Y puede ser por varias razones que no podemos hacerlo. La primera, como les dije, yo intento y no puedo. No puedo. Bueno, la primera es esa: no ser nacido de nuevo. No hay voluntad, no hay deseo de amar a Dios, no hay deseo de respetarle. Nuestros pecados gobiernan nuestra vida y no es Dios quien gobierna tu vida. Si este es tu caso, no es tu caso, pues dale la vuelta a la página. Si es tu caso, pon atención. Otra, dos, tienes un amor compartido. No, con trabajo y tengo novia, hermano. O sea, no. Tienes un amor compartido porque queremos amar a Dios, pero también amamos las cosas del mundo. Dios sacó a Israel de Egipto, pero Israel nunca sacó a Egipto de su corazón. Tenemos un amor compartido y si ya has nacido de nuevo, pero aún coqueteas con el mundo, quieres amar a Cristo, pero también amas al mundo. Joven, tienes que tomar una decisión. ¿Para dónde vas a jalar la cuerda? ¿Para dónde vas a hacer tensión? Y cuando tienes un amor compartido con el mundo, mi querido joven, quiero decirte que va a ser difícil, muy difícil obedecer a Dios, buscar a Dios, amar a Dios, anhelar a Dios, las cosas de Dios. Y terminarás haciendo lo que no quieres hacer. Y tres, la gratificación que este mundo ofrece a la carne. La gratificación que este mundo ofrece a la carne hace que uno prefiera eso antes que dar fruto por la palabra de Dios. Fíjense cómo dice Marcos 4, 18 y 19 en traducción lenguaje actual. Está hablando el Señor Jesús acerca de la semilla que se siembra en el corazón. Y muchas de esas semillas muchas veces no da fruto, pero hay otras veces que sí da fruto. Pero estos son los que no dan fruto. Hay otros que son como las semillas, dice el versículo 18, que cayeron entre los espinos y oyen el mensaje. ¿Cuántos están oyendo hoy el mensaje? ¿De quién depende que dé fruto entonces? De ti, que lo cultives, que lo creas, que la trabajes, que la riegues, pero no con el pecado, sino que le eches agua y que esté dando fruto. Versículo 19, ¿qué cosas son esas cosas que hacen que tensen la cuerda y gane la carne? Versículo 19, pero no dejan que el mensaje cambie en su vida. ¿Por qué? Porque todavía son carnales, todavía gana la carne. ¿Por qué? Continúa diciendo, solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Su corazón está aquí, pero también está allá. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Es un Dios que no nos comparte con nadie. Si ustedes leyeran el Antiguo Testamento, cómo Dios manifiesta su amor como a una esposa,
pero también manifiesta su ira y su enojo hacia una mujer infiel, dividida entre Dios y los dioses. Es tremendo. Romanos 7:16 continúa diciendo: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Miren, todos en algún momento nos encontramos en la tensión de querer hacer lo correcto o lo incorrecto, por el simple hecho de que cuando se trata del pecado, sabemos perfectamente bien que lo que dice Dios es correcto. A eso se refiere eso. Es correcto y bueno, y que lo que estamos haciendo o deseando hacer son deseos carnales, malos, y no tendrán un buen final. Y entonces, cuando reconocemos que lo que estamos a punto de hacer o lo que ya hicimos que no era correcto delante de Dios, comprobamos que la ley de Dios es buena, es recta y es perfecta. Terminamos dándole la razón a Dios, porque Dios no se equivoca. Y continúa diciendo, versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. A ver, Pablo, aquí ya me empezaste a confundir. Y ¿cómo que ya no soy yo? Sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Miren, esto me da mucha risa porque me confundió en mi juventud. Entonces, si no soy yo, entonces el pecado que mora en mí, pues ¿qué más da? ¿Sí entienden lo que dice ahí el pasaje? De manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, pudiera parecer como que te estás justificando. Es el pecado. Y hasta pudieras estar culpando a Dios, o a Adán, ¿no? Por culpa de Adán estoy así. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno. Pero miren, jamás nos pase por la mente que este es un versículo que nos justificará delante de Dios. Podríamos fallar, pero no es lo que queremos hacer. Podríamos fallar porque todavía estamos en este cuerpo carnal. Ahí está la carne, ahí todavía. Aunque algunos de ustedes la tienen anestesiada o dormida, de pronto le dan tantita migaja y ¿qué crees? Agarra fuerza y te hace y nos hace caer. En nosotros no debe haber ese deseo de querer pecar. ¿Sabes por qué? Porque ningún cristiano verdadero quiere pecar. Esa es una gran verdad. Si tú eres cristiano, no quieres pecar, no quieres fallarle a Dios. No quieres. Ningún cristiano verdadero quiere pecar porque ya tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza divina en su vida. Y la naturaleza pecaminosa no debe tener dominio sobre ti ni sobre mí, aunque a veces caemos. Esta mañana, ¿cuántos cayeron? Muchos tropezamos. Pero vamos a Dios y le pedimos perdón y somos contristados por el Espíritu Santo, que es algo bueno, porque es una señal de que Dios está en ti y te lleva a pedir perdón a Dios. Entonces, chicos, la naturaleza pecaminosa está todavía en ti y en mí. ¿Sí? Sin embargo, nuestra fe debe permanecer constantemente puesta en la cruz. Y la naturaleza pecaminosa, cuando nuestra fe está puesta, está alimentada en Jesús, la naturaleza pecaminosa está débil. Y entonces dice, no, gracias señorita, pero no es el tiempo. Por poner un ejemplo, es que se me ocurre más ahorita, discúlpenme ustedes. O le dices a Sabanás, Sabanás, suéltame.
tengo que ir a orar. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dice Pablo, porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos tienen ese mismo sentir que Pablo? El querer el bien está en ti. Todos queremos hacer el bien porque amamos a Dios, porque Dios nos ha permitido eso. Pero ¿qué crees? El querer el bien está en mí, pero ¿qué crees? Yo espero que esto te dé mucha luz y mucha respuesta. Aquí, chavos, es donde muchos están estacionados, estancados, varados. Hay un cuello de botella donde se encuentran atrapados queriendo avanzar, pero no pueden. Entre el deseo de obedecer a Dios, buscarlo más, pero no avanzan, sino que prefieren gratificar la carne. Prefieren seguir durmiendo en lugar de estar leyendo la palabra de Dios. Prefieren seguir perdiendo el tiempo en otras cosas en lugar de orar. Yo no estoy diciendo, oye, entonces ya no vamos a hacer nada de eso. Claro que sí, a mí me gusta ver series. Me gusta ver películas también. Me gusta tener un tiempo de esparcimiento también. Pero también me gusta tener mi tiempo con Dios. Amo más el tiempo con Dios. Pero no hay voluntad. Solo está el deseo ahí. Hoy voy a leer. Hoy voy a orar. Está el deseo. Ya terminaron arriba. Pero no hay voluntad. ¿Cuántos tienen ese deseo de querer hacer las cosas, pero no tienen voluntad? Miren, la ciencia dice que para desbloquear al cerebro, una de las técnicas es el conteo reversible de los 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Psicólogos, ¿o no lo sabían? No, ¿sí? 5, 4, ¡pum! De los 5 segundos y luego moverse. O sea, tienes el deseo, voy a acomodar esa ropa, pero ves el teléfono ahí y tú dices, no, 5, 4, 3, 2, 1, a ver, vamos, el primera prenda, pa. Eso es lo que se refiere a la ciencia, que tienes que dar el paso. Y luego te mueves, interrumpes el ciclo de la amígdala antes de que la amígdala o el cerebro empiece a buscar excusas. No, pues ya al rato lo haces, ya después lo haces. Bueno, esto traducido a lo espiritual no lo vamos a hacer. 5 segundos, 1, 3, 2, 1. Palabra de Dios, véngase. No. Esto traducido a lo espiritual es aferrarse al Espíritu de Dios y a su ayuda. Es reconocer nuestra inhabilidad de hacer el bien, de hacer lo correcto, de querer hacer lo correcto, y que necesitamos la ayuda de Dios para hacer lo que debemos hacer y no hacer lo que no queremos hacer. Y continúa diciendo Romanos 7, 18, 19, dice, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sí, yo soy el problema, Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese espíritu que Dios ha puesto en ti ama, anhela, desea a Dios. Pero ves otra ley, versículo 23, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha, es una batalla. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué hago, hermano? A ver, digan ustedes. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, no dejemos que el pecado gobierne. No le des chance.
No le des lugar a la carne ni al diablo. Romanos 6, 12 al 14, traducción de lenguaje actual, dice así: así que no dejen que el pecado, ¿qué dice? Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave, mi querido joven. No dejes que te gobierne y tampoco dejes que ¿qué? Que te obligue a obedecer los malos deseos de tu carne, de tu cuerpo. Y ustedes, versículo 13, ya han muerto al pecado, los que han nacido de nuevo. Esto es lo que tienes que grabarte en tu mente y en tu corazón. Yo ya no soy de Satanás, yo soy de Dios, soy hijo de Dios. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado nos use para hacer lo malo. Es decir, entreguemos nuestra voluntad a Él. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. ¿Vieron la clave? Ahí está la clave. ¿Ya no quieres que el pecado tenga poder sobre ti? Entreguemos nuestra voluntad a Dios. Porque ya no somos esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Otro punto. Deshabitúate, por así usar esta palabra. ¿Por qué deshabitúate? Recuérdate que Jeremías 13:23 decía que estamos habituados a hacer el mal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dar un reset y deshabituarnos, empezar. Va a ser difícil al principio, joven, pero cuando tú te deshabitúas de las malas prácticas, de las malas obras y te empiezas a habituar a las cosas de Dios, cuando vienes a ver, ya no te es pesado venir a la iglesia, ya no te es pesado leer la palabra de Dios, ya no te es pesado levantarte a orar, ya no te es pesado buscar a Dios, ya no te es pesado hacer las cosas de Dios. Antes te era pesado o actualmente te es pesado porque estás habituado a no hacerlo. Deshabitúate, empieza, da el paso. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio. El primer día le das duro y al día siguiente amaneces todo dolorido, pero ahí vamos otra vez. 1 kilómetro, 2 kilómetros, aunque sea. Ya no voy a dar los 10 al principio, pero voy a dar uno, aunque sea. No me voy a dejar vencer. Y empiezas, y cuando vienes a ver, ya tienes ritmo, ya tienes condición, ya tienes rendimiento. Aguantas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya lo habituaste a lo bueno, a lo correcto. Pero si sigue habituado a hacer el mal, va a ser difícil. Tienes que desconectarte de eso. Y si quieres que prevalezca más el espíritu, alimenta más al espíritu que a la carne. Chicos, cómprense una Biblia. De verdad, se los digo en el amor del Señor. Y con todo temor y temblor. Esto, leer aquí nos distrae. A menos que tengas tú la voluntad de no tener nada. Yo al menos aquí en la tableta no tengo, cuando leo aquí, no tengo nada que me pueda distraer. Nada. Pero yo te recomiendo, cómprate una Biblia. Lee tu Biblia, ama tu Biblia, busca tu Biblia. No quiero preguntar todavía tu punto de atreverme a preguntar cuántos de ustedes tienen Biblia física, pero cómprate una Biblia, joven. Alimenta al espíritu. Tengo el deseo de comprarme una Biblia, pero vienen las excusas. Cuesta cara, no me gusta, tiene la letra chiquita. No vas a avanzar así. Finalmente, jóvenes, piensa en esto. Hay manera de lograrlo. Hay manera de habituarnos a hacer lo correcto. Y es en Jesucristo. Jesucristo pone en cada creyente
su Santo Espíritu para ayudarnos en nuestras debilidades, Romanos 8:26. Y Dios mismo produce y estimula ese deseo de ir mañana, ahorita voy a agarrar el teléfono, pero para pedir una Biblia. Estimula a Dios ese deseo. Jesucristo, el Espíritu Santo, estimula ese deseo de querer hacer y complacer a Dios. Él mismo produce el querer y el hacer. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que pone en ustedes, el que produce, así como el querer como el hacer. No tenemos excusa porque es Dios quien lo ha puesto. Es por su buena voluntad. Él nos salvó no solamente para dejarnos ahí y ya, Dios te bendiga, haz lo que quieras, ya te perdoné y ya, eres libre. Por su buena voluntad, Dios nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos reconcilió consigo cuando éramos sus enemigos. Y ahora obra en nosotros para capacitarnos, para seguir avanzando en el camino de la santidad. Si el Espíritu de Dios mora en ti, mi querido joven, y lo dejas obrar en ti, Él nos ayudará todas las veces que se lo permitamos. Y nos ayudará para hacer la voluntad de Dios. Leer, orar, buscar su rostro, venir a la iglesia, adorarle, alabarle, escuchar su palabra, cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Cristo, amarlo. Más se va a volver en un buen hábito en tu vida. Solo si Cristo está en sus corazones, jóvenes, empezaremos a esforzarnos cada vez más y a hacer la voluntad de Dios. Mis queridos jóvenes, hoy el Señor nos ha dado esta palabra, por algo nos las dio. Muchos tenemos esas batallas, así que yo te voy a pedir que te pongas de pie, mi querido joven, señorita, y medites en todo lo que has escuchado en este día. Y medites en esas veces en las que tú has pensado y estás tensando esa cuerda entre hacer o no hacer la voluntad de Dios, entre hacer o no hacer lo que tu carne quiere hacer. La carne ahí va a estar, jóvenes. Vivimos en este cuerpo. Cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante a lo que en el contexto histórico me sorprendió a lo que se refiere. Cuando Pablo estaba diciendo eso, estaba pensando en aquellas personas que cuando cometían un delito de asesinato, mataban a alguien. El castigo para esa persona que hizo eso era que ataban ese cuerpo muerto de esa persona y lo cargaban por mucho tiempo. Ahí lo llevaban cargando. Y por eso es que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ahí está la carne, porque ahí está también el deseo tuyo de querer agradar a Dios. Pero muchas veces caemos. Yo te voy a decir algo. Si tú has nacido de nuevo, tienes que confiar en Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan que tenemos abogado para con Dios. Podemos venir a Él, pedir perdón y Él nos perdona y nos limpia. Vamos a estar tropezando y cayendo. Si yo les contara mi semana, yo digo, ay Señor, miserable de mí. Le digo a mí mismo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero agradarte, Señor. ¿Tú quieres agradar al Señor? ¿Tú quieres obedecer a Dios? ¿Quieres buscarlo en oración? Hazlo concerniente. Haz lo que te corresponde hacer. Ya Dios puso ese deseo y también puso la voluntad. Pero la carne se te va a oponer, se te va a contraponer. ¿Quién va a ganar? Va a ganar la que esté más habilitada, la que esté más habituada, la que esté más fuerte. O gana el espíritu o gana la carne. ¿Tú quién quieres que gane en tu vida?
Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, Padre bueno, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque no tan solo me salvaste, sino que me guías, Señor, a toda la verdad. Tus palabras son verdad, Señor. Aún me muestras en tu palabra, Señor, las cosas que son y las batallas que tengo. ¿Por qué tengo ciertas batallas, Señor? En tu amor y en tu misericordia tú me muestras, Señor. Y ahora entiendo, Señor, por qué tantas luchas, mi Dios. Mi Dios, deseo agradarte con todo mi ser, Señor. Deseo hacer tu voluntad. Díselo al Señor, joven. Si no abres tu corazón a Él, será difícil que empieces a dar el paso. Será complicado. Dile al Señor: Señor, quiero deshabituarme de lo malo, Señor. En mí está todavía deseos que no quiero, y tú sabes bien y conoces bien que no deseo hacerlos, porque primeramente sé que te ofenden y segundo sé que no son buenos para mí, Señor. Pero ayúdame, Señor, ayúdame, dame tu espíritu, Señor, y dame la voluntad como me la has dado para despertarme temprano, para buscar a Dios, para no dejarlo para después, ni para la noche, ni para cuando tengo sueño. Buscar tu palabra, buscarte en oración, Señor. Quiero dar el paso. El primer paso tal vez sea comprar tu Biblia, joven, y buscar a Dios en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a los jóvenes.